Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de una campaña que está encabezada por México Evalúa, que se llama México sin homicidios. Para hablarnos de este tema nos acompaña Gabriela Capó, quien es directora ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE. Gaby, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Cecilia Real, quien es coordinadora de la campaña México sin homicidios por parte de México Evalúa. Cecilia, bienvenida, muchísimas gracias. Y Saskia Niño de Rivera, directora general de Reinserta AC, que también es parte de este proyecto y te agradecemos muchísimo que hayas venido. Gracias. Quisiera que de manera introductoria habláramos de cómo nació este proyecto, quién, lo coordina México Evalúa, pero cómo es que nace la idea de hacer esta campaña. Pues este proyecto nace porque se empieza a evaluar la situación que está ocurriendo de violencia en América Latina. Y en América Latina se encuentra, a partir de los diagnósticos que se hacen, que es la zona más violenta del mundo, es la región más violenta del mundo. Entonces, en América Latina tenemos el 8% de la población mundial y concentramos el 38% de los homicidios. Y contrario a lo que pasa en otras zonas del mundo donde la violencia va disminuyendo, en América Latina la violencia va creciendo. Entonces, 7 países integraron una campaña que se llama Instinto de Vida. Los países más violentos es El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Brasil, Colombia. Y en Instinto de Vida cada uno de los países hizo, el propósito es que empujemos políticas públicas cuyo objetivo sea reducir el homicidio y que en unos 10 años podamos tener un decremento de un 50% en el número de homicidios. Y este proyecto lo están trabajando, todavía no está aplicándose, todavía no se ha entregado a quienes serán los responsables, que ya hablaremos un poquito más adelante, de aplicarlo. Cada país está siguiendo su propia dinámica y aquí en México lo que hicimos fue trabajar con todas las organizaciones que están involucradas en el tema, que están interesadas de una u otra forma desde diferentes perspectivas en la problemática del homicidio, y trabajamos un plan de acción aquí para México sobre cuáles serían las políticas que más podrían ser aplicables a México para reducir homicidios. Por eso el nombre de México sin homicidios. Y esos lineamientos de política pública ya se presentaron, ya se lanzaron, y ahora lo que sigue es ir trabajando con cada una de las autoridades que están relacionadas para que empiecen a implementar ese tipo de programas, que ahorita platicamos de cuáles. Perfecto. Me gustaría que, Gaby, nos platicaras por qué INCIDE es parte o cuál es la importancia de este proyecto para INCIDE. Sí, bueno, INCIDE ha trabajado durante más de 14 años todo lo que es el tema de seguridad. En los últimos años también hemos empezado a trabajar lo que son temas de prevención, justicia y definitivamente pues la problemática que explicaba Ceci con respecto al incremento de la violencia y del número de homicidios en México es un problema que nosotros no podemos dejar pasar de largo, y pues estamos muy contentos de estar colaborando con México Evalúa en esta campaña y contribuyendo desde nuestra experiencia y nuestros expertos en los diferentes aspectos en los que podemos tener una mayor incidencia y ayudar en la solución del problema. Saskia, ¿cuál es la participación de Reinserta en el proyecto? De entrada, nos dio mucho gusto el ser invitados por México Evalúa, de formar parte de esta red de organizaciones que están apoyando la causa. Como bien lo dijo Ceci, se instalaron mesas de trabajo, se hizo todo un análisis, porque al hablar de homicidios, luego pues nada más piensas en una persona mata a otra persona, una cuestión como muy así, sin entender la complejidad que tiene y cómo afecta y cómo influye en muchísimas áreas. Ahorita se hablaba de la creación de políticas públicas. Hace unas semanas se presentó el INEGI presentó esta parte del sistema penitenciario y todos los números de cómo está nuestro sistema penitenciario, y hablaba mucho de la cantidad de personas que tenemos por robo en la cárcel, que es casi un 80% por robo, y luego
ves los números de la campaña y tenemos a México con homicidios como nunca. Entonces, ¿dónde está toda esa gente que está matando? Entonces, ahí también es donde entra Reinserta. Reinserta es una institución que trabaja el tema de la prevención terciaria. Nosotros trabajamos directamente con gente en prisión, trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley, que tienen delitos graves, en su gran mayoría homicidio, y es cómo integramos esta parte de todas las aristas con las víctimas, en los ministerios públicos, temas de corrupción, de impunidad, pero también en las cárceles y toda la investigación que hace falta y que en México no hay políticas públicas para ellos de ya tengo a gente en la cárcel o ya estoy procesando a alguien, hagamos una investigación y una inteligencia interna también para poder solucionar esto. Desafortunadamente, hoy en México el delinquir, incluyendo el delito de homicidio, que es gravísimo, es rentable. Las posibilidades de que te agarren son bajísimas. Entonces, esa es la unión de esfuerzos y ahí es donde Reinserta está poniendo su granito de arena. Cecilia, si quieres, ¿podrías compartirnos algunas cifras? O sea, ¿cómo están los homicidios en México? ¿Cuál es la situación real? Pues mira, el año pasado se alcanzaron más de 226,000 homicidios y este año, junio, sí, si no me equivoco, junio fue el mes más violento. Entonces llevamos ya 2 meses rompiendo récords en número de homicidios y el problema principal es que llevamos con esta crisis de seguridad, números van y vienen, subimos y bajamos, pero llevamos con esta crisis de violencia cerca de 10 años. Sí, pues suben y bajan, pero es una tendencia a la alta al final. Ahorita es una tendencia a la alta y no se ven políticas ni cambios en acciones de gobierno que vayan dirigidas específicamente a reducir los homicidios. Entonces, si no hacemos nada distinto, no podemos esperar que el número de homicidios vaya a la baja. Esta es una campaña que va dirigida al Estado, al gobierno, o también existen pues líneas para la sociedad, porque yo creo, o no sé cuál sea su parecer, que el reducir los homicidios no es solo una situación o una responsabilidad del gobierno. Es un call to action y creo que es bien importante lo que mencionábamos hace ratito, que es cómo integras la suma de todas las partes. Al hablar de homicidios, luego la gente puede pensar en crimen organizado, por ejemplo. No. ¿Qué pasa del señor que tiene violencia intrafamiliar en su casa y acaba matando a la esposa, o viceversa, ¿no? La esposa que acaba matando al esposo por temas de homicidios? El tema del homicidio parentesco, ¿no? De matar a los hijos, también es todo un fenómeno distinto. Entonces, esta campaña creo que principalmente está dirigida a hablarle a las personas que pueden hacer cambios de raíz, legisladores, gobernadores, presidentes municipales, pero también a la ciudadanía y también esta parte de involucrarnos como mexicanos. En las últimas mesas y conferencias que hemos tenido siempre sale el tema, y creo que es bien importante, toda esta parte de decir, bueno, como sociedad civil, ¿qué hemos dejado de hacer para permitir que haya estos números tan atroces que Ceci acaba de mencionar? ¿Qué indiferencia tenemos hacia esta realidad y qué estamos haciendo como sociedad civil para prevenir ser un país tan violento? Sabes que lo decía bien, el homicidio es multidimensional, ¿no? Tiene muchas variables, tiene muchos motivos, no es solamente crimen organizado, y efectivamente la respuesta no solamente la tiene el Estado. Si bien el Estado tiene la responsabilidad primaria de garantizar la seguridad y la vida de todos los que conformamos la sociedad tenemos algo que hacer en ella. Sí, no solo la sociedad organizada, ¿no? También... no, la sociedad en general. De hecho, el que estemos viviendo un clima de máxima violencia es porque nosotros hemos normalizado la violencia. Entonces, cuando nosotros todo el tiempo estamos mencionando números de homicidios y cuántos van, y nunca mencionamos las historias de las personas, los nombres, quiénes son, las familias que se quedan incompletas, la historia de vida que hay detrás de cada joven, porque lo único que hacemos es empezarlo a meter todo en el mismo cajón de que seguramente andaban en malos pasos, estaban en el lugar equivocado, se las debían. ¿Sabes qué? Se sabe un montón de estos prejuicios que como sociedad entonces lo normalizamos y lo aceptamos. Entonces todos somos los que tenemos que hacer una conciencia de que no está bien,
de que resolver los conflictos de una forma violenta no está bien y que tenemos no solamente exigir que se hagan cosas distintas, sino también empezarle a nosotros poner un freno en el comportamiento de la comunidad en la que estamos viviendo. ¿Se tiene detectado cuál es la población que sufre más de este tipo de delitos? Sí, bueno, hay diferentes, porque también tenemos que considerar qué tipo de homicidio estamos considerando. Podríamos hablar también de eso, de cuáles son las clasificaciones, cómo se clasifica comúnmente, ¿no? Yo sé que el Estado los clasifica como culposo y doloso, ¿no? Claro, que también habrá que entenderlo, pero hay varias clasificaciones de homicidio. Sí, como tú comentabas, pues está la de delitos culposos y la de delitos dolosos. No es tan marcada la diferencia entre ambos, sin embargo, sí predominan lo que son los delitos dolosos. La estadística está casi al 60% los dolosos y los culposos están en 40 y pico %. En términos de las otras clasificaciones de las que tú hablabas, sí. O sea, tenemos, por ejemplo, los delitos a los que se refería o los homicidios a los que se refería Saskia, en el que tienen que ver, por ejemplo, con la dinámica familiar, crímenes al interior de los hogares. O, como comentaba Ceci, pues también hay homicidios que tienen que ver, por ejemplo, con crimen organizado. Y bueno, por otro lado, pues tienes aquellos que pueden tener un contexto más social o político. De a grandes rasgos podrías estar hablando de esas tres grandes categorías. Y yo ahí, por ejemplo, quisiera retomar algo que comentaba Ceci, que es esta normalización que estamos haciendo de la violencia. Porque no solamente tiene la importancia de que nos estamos desensibilizando, también tiene la importancia de que se vuelve un muy buen factor para la impunidad. Ella comentaba que de pronto la narrativa es, bueno, claro, es que lo mataron porque seguramente estaba en malos pasos o estuvo en el lugar correcto, pero no podemos permitir que esa se convierta en la narrativa normal, que además, pues como yo mencionaba ahorita, lleva a un terrible grado de impunidad, donde entonces, si estaba en malos pasos, pues ya para qué investigamos, ¿no? O sea, simplemente lo añadimos a la estadística y pues la solución no va por ahí. O sea, la solución es muy compleja, como ya hemos comentado todas, es multifactorial, pero pues definitivamente tiene mucho que ver con que fortalezcamos la investigación, o sea, con que realmente sepamos qué es lo que está ocasionando la problemática y que busquemos que los casos se resuelvan. Y qué interesante lo que estás diciendo, perdóname, Ceci, porque justamente el otro día teníamos una discusión de cuáles son los grandes retos que tiene este nuevo sistema acusatorio. Y yo considero, sumando a lo que están diciendo ustedes, que uno de los grandes retos que tiene este sistema es, en México, el derecho penal está muy teorizado, ¿no? Tú vas al Ministerio Público, hablas con un juez, todo es lo que dice un expediente, lo que dice una ley, un artículo, y no hay, o sea, yo he visto, a nosotros nos tocó defender a un chavo que estaba injustamente en la cárcel, pero yo vi cómo su expediente psicológico el juez lo tiró a la basura. Literalmente lo agarró y lo tiró a la basura, así como diciendo, no me importa que me estés diciendo que este chavo tiene retraso mental. O sea, la ley dice otra cosa. Y la ley decía que tenía un delito intelectual. Entonces era como, no, ve la importancia de que hagas un análisis completo. Y justo en el nuevo sistema acusatorio, eso va a ser el gran reto de los investigadores, de los judiciales, de los ministerios públicos, secretarios de acuerdo y demás. Va a ser cómo, y regreso a lo que dice Ceci, cómo le pongo nombre, cómo le pongo historia, cómo... ¿no? Ahorita hablábamos de qué tipos de homicidios hay, culposos y dolosos. No. Claro, ya habrá cifras de incidencia delictiva, ¿no? Claro. Que es lo que se reporta. Y ya son miles, o sea, ya no estás pensando que son personas, sino son una cifra. Y eso es lo que son tenemos jóvenes. que regresar. Sí, claro. O sea, los jóvenes, tu pregunta era, los jóvenes son la población que es mayoritariamente víctima de los homicidios, tanto como victimarios como víctimas. Y son jóvenes entre ya 16 y 29 años, 35 algunos datos, si subes la escala de edad, que aún muchos nos quisiéramos considerar jóvenes todavía, viviendo en zonas marginadas, que justo esa es una de las razones de por qué no le ponemos tanto atención al problema. Y aquí es como pues una de las claves para cómo trabajarlo, ¿no? Tienes muy focalizada cuál es la población, ¿no? Es marginados y personas jóvenes. Entonces, pues también por ahí... Nada más tener cuidado con no estigmatizarlos, ¿no? Porque en el momento de identificar cuál es la población más vulnerable, corremos el riesgo de estigmatizarlo. Y lo que hicimos en el grupo de México Sin Homicidios fue
desintegrar el problema del homicidio, encontrarle las diferentes aristas y a partir de los principales retos establecer 5 categorías de cuáles son los temas que se tienen que atender para ir reduciendo el homicidio de una forma muy concreta. O sea, si te parece políticas. Bien, quisiera que platicáramos de estos retos, pero tenemos que hacer una pausa y lo hacemos regresando del corte. Perfecto. Al auditorio los invito a que nos acompañen. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de una campaña que se llama México sin homicidios, que es una campaña que coordina México Evalúa, porque hay varias instituciones de la sociedad civil para presentar una propuesta de una reducción de homicidios. Ceci, antes de irnos a la pausa, ya me hablabas que de los resultados que ustedes obtuvieron del trabajo de estas mesas, se identificaron varias razones de por qué estamos en estos números o cifras tan altos de homicidios. Quisiera que me platicaras un poquito acerca de algunas. Ya hablábamos de la impunidad es una de ellos, y pues ya hablaba Saskia de las cifras, ¿no? De cómo en prisión no están las personas o no se pudo investigar o lograr una sentencia por homicidio, comparándolo con el número de homicidios o las cifras de homicidios que tenemos. Otro de los puntos es capacidades de investigación de los operadores. Quisiera que aquí, Ceci, si me pudieras platicar un poquito y también, pues las dos, porque trabajan con distintos operadores, ¿no? Sí, así es. Pues sí, identificamos diferentes retos y a partir de los retos estructuramos los ejes en los que se iban a ir orientando las propuestas. Uno, ya lo mencionaste, que tiene que ver con todo el tema de procuración de justicia. Sí, un alto índice de impunidad en materia de homicidios. Creo que tenemos una capacidad instalada de resolución de 4.300 casos al año, independientemente del número de homicidios que tengamos desde hace 20 años, ¿no? Entonces es impunidad relacionada con capacidades de investigación. El segundo es el tema de prevención prioritaria, no porque exista el concepto como tal, pero cuáles son los factores o el común denominador de los homicidios. Y uno es que en la mayoría de los casos existe una historia de violencia doméstica, ya sea los chavos que sufrieron violencia familiar o las mujeres. La mayoría de los feminicidios que ocurren traen detrás violencia doméstica, o incluso las victimarias que están en prisión purgando por cometer un homicidio es porque tienen también una historia de violencia doméstica. Entonces ese es un tema que hay que atender. Trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, cómo rompes, tú lo decías, cómo focalizamos y tenemos una población que ya el sistema decantó en sí mismo, ¿no? Ya tienes los adolescentes más violentos y cómo trabajas y qué trabajas con ellos. El otro tema es información, Gaby lo mencionaba, cómo podemos tomar decisiones de política pública si no contamos con información real. ¿Y qué tipo de información necesitan, no? Porque la información cada vez está pues más pública, ¿no? Eso sí, el Estado, el gobierno se ha esforzado por ser un poquito más transparente en las cifras. Por eso podemos hablar hoy de las cifras de homicidio, por ejemplo. Pero, ¿qué tipo de información necesitan? Claro, hay de hecho, y ahorita abundamos más, pero está el protocolo de Bogotá, donde te dice cuáles son las variables que se necesitan, la calidad y la desagregación de la información que se requiere y que se recomienda a los estados que produzcan, para que tú puedas contar con mayor información. Incluso el análisis geográfico y la georreferenciación de no solamente de los delitos, sino de todo lo que acontece alrededor de. Entonces, otro de los temas es mayor calidad de información. El otro tema es desarme. Más del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Entonces,
qué tipo de programas tendríamos que hacer que sean efectivos en el desarme de las comunidades y de los jóvenes. Y el otro tema es tener una policía orientada a la solución de problemas, un modelo de policía orientada a la solución de problemas. Entonces, cada una de las organizaciones tienen muchísima capacidad técnica y experiencia para hablar de cada uno de los diferentes 5 ejes que te estoy comentando. Quisiera que profundizáramos un poquito en el tema de los operadores. ¿Cómo ha visto, también a lo largo de la labor de INCIBE, las capacidades de los operadores? Mira, ahorita tenemos una gran área de oportunidad y ya la mencionaba Saskia hace un momento cuando nos referíamos al nuevo sistema de justicia. Tenemos, digamos, la herramienta ahí para que realmente podamos hacer una diferencia y una incidencia en términos de la calidad de la investigación. Digamos que las bases están sentadas. Lo que nos falta es igualar las capacidades de los operadores pues con esas bases que nos pone el sistema para poderlo llevar a cabo. Hablaba Saskia de factores, ¿no? De por ejemplo, alguien puede estar purgando una sentencia y no se está considerando homicidios que pudo haber cometido esa persona o no se consideran elementos importantes que esa persona puede tener dentro de sus antecedentes, de la forma en la que se llevó a cabo el homicidio, etcétera. Y en el nuevo sistema pues tenemos la oportunidad de que realmente las partes, y aquí yo me enfocaría particularmente en las procuradurías, presenten información sobre los casos. O sea, si se desarrolla la capacidad de los operadores y de las instituciones, vamos a estar en un escenario donde realmente se pueden presentar y considerar los diferentes elementos de la problemática, en este caso pues de los homicidios, al estar buscando que un caso pues tenga una sentencia donde las víctimas pues puedan sentir que se llevó a cabo justicia, ¿no? Entonces, las bases las tenemos y yo juntaría esto también con el trabajo de la policía. O sea, si bien son 2 ejes por separado, pues son 2 operadores que tienen que trabajar muy de la mano. Entonces, esto es un poquito también más complicado, ¿no? Porque sabemos que siempre la policía ha sido como el eslabón más débil dentro de la capacitación, por ejemplo, para el sistema de justicia penal. Y estamos hablando de todavía subirle pues un nivel más a la capacitación, ¿no? Tenemos la policía y también a lo que dice Gaby es bien importante, que es nuestros ministerios públicos, nuestros abogados defensores de oficio pierden el 90% de sus casos. Un abogado defensor de oficio tiene aproximadamente 5 audiencias al día, partiendo que el periodo, digamos, de cada audiencia es de 2 horas. Estás hablando de que son 10 horas de pura audiencia, no tienen tiempo para prepararse, no tienen... Entonces luego ya quieren estar como llevando a cabo. Hace unas semanas estaba platicando con una interna de un reclusorio en México, es una chavita de 20 años que traía crimen organizado, portación de arma de fuego, secuestro, homicidio, ¿no? Porque mataron a la víctima y una más, traía 5. Es una chava que pertenece al cartel de la Nueva Generación de Jalisco, está muy bien protegida por el cartel de la Nueva Generación y me estaba contando todo su proceso jurídico. Bueno, su abogado privado le da 20 vueltas al defensor de oficio. Ya le quitaron 4 de los 5 delitos y ahorita nada más trae portación de arma. Y te puedo hablar que es de una de las sicarias más sangrientas que este país ha tenido. Ella solita, a sus 20 años, me hablaba de alrededor de 150 homicidios. Y va a regresar a lo mismo. Claro. Y yo me quedé fría porque dije, claro, o sea, si no preparamos, y creo que cuando hablamos de la nueva ley, del nuevo sistema acusatorio, tenemos que hablar también de que no se le está inyectando dinero a los estados, no se le está inyectando dinero para que puedan capacitarse las personas que hoy están cumpliendo la tarea de tener que investigar estos delitos, cualquier delito, ¿no? Pero hablando del homicidio, el delito del homicidio, que ya va a requerir de mucho más que agarrar un código penal y leer un artículo, ¿no? Pero además también es sofisticar más el grado de la investigación. O sea, ya no podemos... Ceci estaba hablando de que el número de casos que se resuelven de homicidio cada año pues no ha variado en los últimos 20 años, a pesar de que el número de homicidios se ha duplicado. Entonces, ya no es nada más el tema de investigar de una manera como caso por caso. O sea, ya también tenemos que estar empezando a hablar, por ejemplo, de unidades especializadas que hagan una investigación, yo utilizaba la palabra sofisticada, en el sentido de patrones, análisis de contexto, o sea, que realmente utilicen herramientas
que han probado en otros países dar muy buenos resultados para que se identifiquen patrones. Por ejemplo, el caso que mencionaba ahorita Saskia, de esta persona, pues te da muy buenos elementos para decir cómo es posible para que, resolver 150 homicidios. ¿No? ¿No? Y además no es un tema solamente de capacidades, sino también que las procuradurías tengan una política de persecución penal específica. Estábamos hablando en una mesa de trabajo muy específica sobre el tema de procuradurías y la pregunta era, ¿tienen o no tienen políticas de persecución penal? Y la mayoría decía, pregúntales y te van a decir que no la hay. No. Entonces, si no tenemos una política de persecución penal donde te diga a dónde se tienen que dirigir los poquitos recursos que hay, porque hay pocos recursos y la cobija no alcanza para todo, entonces tampoco, aun cuando la Procuraduría tenga muchísimas capacidades, no va a alcanzar para resolver todos los delitos. Tenemos que enfocarnos en los que tengan mayor impacto. Y esos van a ser los homicidios y seguramente van a tener prioridad homicidios de mucho mayor impacto social. Tenemos que aceptarlo, pero tenemos que empezarle a pegar a ese pico de la violencia. Antes de empezar a hablar bueno, ya cuáles son las propuestas o qué es lo que se tiene que hacer, quisiera aprovechar este espacio porque ustedes ya lo mencionaron para hablar acerca de, bueno, cuál es la relación de los homicidios con las armas de fuego, que sabemos que han aumentado los homicidios con arma de fuego de manera exponencial en los últimos años. En una reunión que tuvimos la semana pasada se habla del 400%, pero bueno, y esto se quiere combatir, existen algunas propuestas de incluir la aportación ilegal de armas en el catálogo de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa. Entonces, bueno, es un tema del que hoy se está discutiendo y quisiera que lo relacionáramos con el tema que nos trae, ¿no? que es los homicidios. Tiene que ver muchísimo, pero ¿cuál es su parecer? O sea, ¿ustedes consideran que sí debería de incluirse este delito en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa? Yo me imagino que Saskia debe tener una visión muy particular de este tema, pero si quieres, ese sí. Yo también tengo una visión muy particular. Yo creo que definitivamente no, y de hecho no debería de haber un catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. O sea, la respuesta tendría que ser la investigación. No si si se realizara la investigación, no sé. Si tú pudieras comprobar el delito, la gravedad y el riesgo que implica que esa persona que tú estás persiguiendo esté en las calles, entonces no necesitas prisión preventiva oficiosa. Tienes todos los elementos para argumentar por qué esa persona necesita prisión preventiva. Las armas, el debate de las armas es confuso en cierta medida, sobre todo en la forma en la que se ha utilizado la información. Evidentemente hay armas de uso restringido del ejército y hay armas cortas que te consigues en Tepito no sé por cuánto, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a meter a la cárcel y bajo qué supuesto? Solamente lo único que podríamos lograr es criminalizar muchísimo más a los jóvenes, que si bien no tienen que estar portando armas, la respuesta no es meterlos a todos a la cárcel porque ni siquiera tenemos espacio en la cárcel. Creo que en una celda donde te caben 4 personas hay 32. Hasta 45. Entonces, ¿cómo vamos a meter muchísimo más personas solamente por portar un arma corta, cuando la respuesta tendría que ser en cortar el flujo y el acceso de armas de estos chavos para que no sea tan sencillo portarlas? ¿Y cómo se las quitas? Sí. Es que es la congruencia, o sea, creo que justo esta campaña lo que nos da y a lo que nos está acercando es la congruencia de que las políticas públicas, las acciones de sociedad civil, de las autoridades, de todo, estén alineadas. A veces pareciera que cada quien jala como para su propio lado. Por ejemplo, ¿no? Hablando de la ley de adolescentes en conflicto con la ley que salió el año pasado, homologó 5 años la pena máxima para adolescentes estar en comunidades de tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley. No importa el delito, 5 años es como la pena máxima que te pueden dar. Pero a la vez no estamos analizando que si algo está de moda hoy es que dentro del crimen organizado están viendo a los jóvenes, a los niños, ¿no? Adolescentes, niños, como targets interesantes para manipularlos. Están en una edad donde psicológicamente se están creando, se están desarrollando, entonces son muy manipulables, son muy vulnerables. Entonces,
Y se están aventando el tiro de ser sicarios a los 9. Yo los chavos que tengo en la casa de Medio Camino llegan a tener historias de violencia desde los 7, 8 años de edad, que ellos ya son los victimarios, no tanto como víctimas. Digo, ahí hay una línea muy delgada. Y luego me meto, ¿no? Ahorita tenemos una situación que es, tenemos muchísimos chavos del crimen organizado que tienen una edad muy corta, que te dicen, yo ya no quiero pertenecer a ese crimen organizado. Entonces te volteas y hablas con gobierno, hablas con instituciones, con sociedad civil. ¿Qué programa hay en México para ayudar a los adolescentes que quieren salir del crimen organizado? Sí. Ninguno. Entonces, de repente tienes aquí una ley que se creó, 0 programas para ayudar a esos chavos, pero eso sí, reportajes y números altísimos de adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, es como, a ver, vamos hablando el mismo idioma y si todos jalamos para el desparejo, ahí es donde se generan las lagunas legales, de las cuales también está hablando Ceci, de querer meterlo todo como en bloques y así no funcionan. Sí. No, desde INCIDE tampoco consideramos que la solución sea que la aportación de armas se vuelva un delito de prisión preventiva oficiosa. Consideramos que hay primero pasos anteriores que se pueden tomar. Muy particularmente sería, por ejemplo, el fortalecimiento de las unidades de medidas cautelares, o sea, el nuevo sistema nos da las suficientes herramientas para evaluar los casos. Y el que no haya prisión preventiva oficiosa no significa que una persona no pueda estar detenida enfrentando un proceso. Significa que tenemos que fortalecer las capacidades para que realmente se pueda evaluar particularmente el caso de esa persona y que si es necesario que alguien por portación de armas esté detenida, pues así sea. Pero lo que nosotros abogamos es porque se fortalezcan las capacidades de las personas que operan las UMECAS y de todos los operadores involucrados, de forma que realmente quien tenga que estar en la cárcel enfrentando un proceso lo haga, pero que no se empiece a generalizar. Y eso debería de aplicar para todos, no más para el delito de homicidio. A ver, la cárcel es una institución, un lugar donde tiene que estar la gente que es un peligro para la sociedad. No solamente para la sociedad, pero también el hecho de que esté en libertad, vulneras el derecho prácticamente de vida del victimario. Entonces, la cárcel debería de ser un espacio para resguardar la integridad de una sociedad. Cuando hablamos de que el 80% de las personas en prisión tienen robo, perdón, yo no sé qué tanto daño me hace a mí la señora que por hambre se metió al súper y robó algo versus un secuestro, un homicidio. Entonces, qué importante lo que se sigue están diciendo en el sentido de decir, vamos hablando claro y la cárcel que se use como debe de ser. Hay medidas alternas a la pena, 1 y 2, toda esta cuestión preventiva y de investigación tiene que estar bien solidificada. Si a mí me llega un chavo por portación de arma, yo ya tengo que tener, y si ese chavo trae 5 homicidios encima, yo ya tengo que tener la inteligencia para saber este chavo es una persona y no le voy a meter por portación de arma, sino traigo un expediente abierto contra él porque es una persona clave porque yo ya hice la inteligencia contra esa persona. Ceci, quisiera que empezáramos a hablar de los resultados, ¿no? Se hace la identificación de estos retos y cómo es que llegan a las propuestas. Las propuestas, te las estaba mencionando, salen a partir de las mesas que hicimos de trabajo donde empezamos a revisar los diferentes retos. Ahorita lo que estamos haciendo es trabajar temáticamente en cada uno de estos 5 ejes para sacar propuestas mucho más digeridas que evidentemente tienen que terminar a un nivel general porque en lo local es donde tienen que aterrizarse. O sea, lo que nosotros pongamos sobre la mesa son lineamientos y así se quedan, pero cada estado, cada presidente municipal tiene que identificar cuáles son las realidades de su localidad y entonces adaptar los diferentes lineamientos y propuestas que se ponen sobre la mesa para su problemática. Una de las cosas que hemos estado diciendo es todas las decisiones que se tomen tienen que ser, ajenas a la ocurrencia. O sea, no puede decir que porque suena bonito y porque es aplauso barato se tienen que hacer. Hay muchas cosas que van a tomar tiempo y van a tomar recursos llevar a cabo, pero que al final de cuentas nos va a dar sostenibilidad en los esfuerzos que estamos haciendo. Y 2, no es un traje más bien es un traje a la medida para cada quien. No son unitallas que cualquiera puede llegar y puede decir, en efecto, vamos a implementar programas de violencia doméstica y de adolescentes en conflicto con la ley cuando tus números
locales no te representan eso, tus problemas son otros, tus problemas son del espacio urbano, tus problemas son de demasiada violencia en las calles y poca presencia de las policías, en fin. Entonces, son 5 propuestas o 5 ejes de propuestas donde lo que hacen es identificar todas las áreas donde se tiene que atender y cada estado tiene que identificar en dónde, a lo mejor hay procuradurías que en el tema de capacidades ya están muy bien. Entonces tienen que trabajar muchísimo mejor con el tema de la policía y tienen que articular las diferentes engranes que estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, ¿están trabajando a nivel estatal o también municipal? Porque mencionabas, ¿no? Pues también hay que identificar las necesidades o la problemática de los municipios. A nivel municipal lo que hicimos fue qué le corresponde al Estado, qué le corresponde al municipio, qué le corresponde al legislativo y qué le corresponde a la federación. A la federación prácticamente le corresponde reconocer que es una prioridad nacional, reconocer que se tienen que poner y focalizar los esfuerzos en ese tema para entonces sí poder dirigir una partida presupuestal muy específica a eso y establecer lineamientos en los programas y en las líneas de operación. Sí, tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero regresamos con el tema. Quisiera que profundizáramos en algunos de los programas, ¿no? En algunos de los puntos. Al auditorio, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente y los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas y de esta campaña que se llama México sin homicidios. A Ceci ya le pedí antes de irnos al corte que habláramos un poquito más de ciertos puntos o programas que se quieren implementar para reducir los homicidios. Quisiera que habláramos de la policía. Ya tocábamos el tema de policía, Gaby, pero ¿podrías platicarnos un poquito más de qué es lo que se propone? Claro. Mira, tú ya comentabas hace rato que de alguna manera en el sistema pues se ha visto a la policía como el eslabón más débil y en el que nos tenemos que enfocar. Particularmente en el caso de la campaña, pues algo que nosotros vemos como prioritario es que el policía, el primer respondiente, pues va a ser el primero en llegar en este caso, a una escena del crimen y es quien realmente tiene la posibilidad pues de recabar una cantidad de información muy valiosa antes de que empiece a llegar, por ejemplo, los representantes de fiscalía, peritos, etcétera, pero de recabar información muy importante que posteriormente pueda alimentar a los otros operadores del sistema para contribuir a lo que hablábamos, ¿no? Mejorar y fortalecer la investigación, fortalecer las carpetas de investigación, sofisticar el insumo, la información con la que están trabajando los diferentes operadores y que realmente se puedan ir construyendo casos más fuertes y más sólidos que tengan una mejor posibilidad de resultar en una sentencia y que pues eleven esta cifra de los 4,000 casos de los que nosotros estábamos hablando. Pero si no empezamos literalmente desde el policía que responde al llamado y vamos fortaleciendo todo el proceso y toda la línea, pues nunca vamos a poder realmente aumentar esa cantidad. ¿Estamos hablando aquí de protocolos o no? Porque, por ejemplo, en algunos programas que hemos hablado de feminicidios se sabe que, por ejemplo, para la policía o para el Ministerio Público, los órganos de investigación, se tienen protocolos especiales para investigar el feminicidio. Entonces, yo no sé si también tendría que haber protocolos especiales para los operadores del sistema de justicia penal para la investigación de homicidios. Los protocolos es un tema, definitivamente yo te diría sí. O sea, por ejemplo, nosotros desde INCIDE hemos trabajado protocolos para investigación de homicidios. También los hemos trabajado, por ejemplo, para el caso de los feminicidios, pero particularmente en el caso sí. Nosotros hemos buscado trabajar con autoridades para proponer protocolos que puedan justamente fortalecer todo el proceso y contribuir a mejorar, digamos que la eficacia
judicial, pero no es un tema solamente de protocolos. El protocolo por sí mismo pues no va a lograr los resultados si el operador, en este caso el policía, el fiscal, etcétera, el investigador, no están lo suficientemente preparados, no tienen las capacidades y no entienden también cuáles son las nuevas dinámicas. Y algo que pues hemos visto mucho con el año de operación completo que lleva en el país a nivel estatal y federal el nuevo sistema de justicia es que todavía hay mucho por hacer en términos de que los operadores entiendan las nuevas reglas para operar, que eso les facilite, por ejemplo, el poder utilizar estos protocolos. Y más allá de eso, pues también es el tema de cómo cambian su mentalidad del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. O sea, cómo vamos haciendo que, por ejemplo, un policía pueda trabajar de manera coordinada y fuerte con las fiscalías o que un investigador realmente trabaje con el fiscal que está llevando el caso. Eso también es crucial. Sí es un tema de tener las herramientas, en este caso los protocolos, pero es un tema de ir fortaleciendo todos los elementos, digamos, del rompecabezas. Hay que unir todas las piezas. Si nos falta una, no logramos el resultado. ¿Ustedes consideran que el sistema de justicia penal acusatorio podría ayudar a que este tipo de delitos llegaran a una sentencia condenatoria? Sin duda, haciendo las cosas bien, ¿no? No permitiendo que pase lo que está pasando ahorita, que es, ¿no? Tú cuando hablas de protocolos, es muy padre hablar de protocolos, pero también en la aplicación de los protocolos hay muchos judiciales que te dicen claramente quién hizo este protocolo, ¿no? No se ha metido con nosotros a ver cómo en el campo y con las herramientas que realmente tenemos, porque una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que los que tienen que aplicarlo lo tienen. Entonces, el gran reto del nuevo sistema tiene que ver con capacitación y tiene que tener con que el investigador, el defensor, el ministerio, todos tengan los recursos y tengan los elementos para llevar a cabo una investigación, porque si no, lo van a terminar tirando a la basura. Ahora, uno de los argumentos que se ponía sobre la mesa cuando se quería hacer la reforma constitucional en 2008 y que fueron incluso recomendaciones de la resolución del campo algodonero, es que el sistema mexicano tenía que mejorar su capacidad de investigación y de persecución penal. Entonces, efectivamente, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio se da para que realmente tengas mejores investigaciones y lleves a las personas, sanciones el delito. Ese es el cometido. Eso también es un punto que quiero que platiquemos o que aclaremos. Porque, por ejemplo, se hablaba de que debido al nuevo sistema de justicia penal hay más delitos o hay más incidencia. No, y tampoco debido al sistema de justicia penal va a haber menos homicidios. Si se empieza... O sea, un sistema de justicia penal, el que fuere del país que sea, es eficiente, tiene dos funciones. No solamente sancionar el delito, sino disuadir la comisión del delito. Porque entonces tienes una amenaza creíble del Estado de sancionar una conducta ilícita. Si no hay una sanción o si no hay una amenaza creíble, cualquier persona va a empezar con delitos menores y va a ir escalando porque no hay ninguna sanción del Estado. Entonces, en ese sentido la psicología es bien interesante porque yo uso un ejemplo bien tonto, pero es sobre Reforma. Tú vas sobre Reforma, está atascado de cámaras. O sea, no hay media cuadra, ¿no? Sí, donde no hay una cámara. Y aparte está muy bonito. Exacto. Nunca en la historia de la Ciudad de México se respetan tanto los cruces peatonales, los semáforos, todo, como en Reforma. En Reforma, este concepto que ponen del cruce peatonal, la gente se para, aunque tenga 100 metros de frente todavía. ¿Por qué es? Por justo lo que estoy diciendo. Si yo siento que tengo las cámaras, si yo estoy en un espacio digno, ¿no? Ahí podemos compararlo con un espacio de investigación de justicia penal digno, que valga la pena. Entonces, evalúo mejor los riesgos de que si yo cometo una infracción no se me vaya a sancionar. Y es lo mismo con los homicidios. Tus ciclos de violencia o la escalada de violencia cada vez es menor, ¿no? No se quiere decir que efectivamente el sistema de justicia entra en acción cuando el delito ya se cometió. En eso tienen toda la razón. No se van a reducir los homicidios de forma inmediata, porque ya entra en acción cuando se cometió. Pero sí tiene un efecto disuasor cuando se dice a las niñas que tiran en Ecatepec, ¿no? Si cada vez se encuentran más niñas tiradas en Ecatepec y no pasa nada,
¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando si hay un novio violento y mata a la chava en una discusión? ¿A dónde la va a ir a aventar? A Catepec, porque las niñas... No pasa nada. No pasa nada. Claro. O el caso que daba Saskia, ¿no? O sea, de la persona que decías que tenía 150 homicidios. O sea, ¿qué pasó? Porque esos 150, pues supongo que no los cometió en un mes, 6 meses o tal vez ni un Empezó a año. los 11 años. O sea, exacto. O sea, pasaron años en los que no pasó nada. Entonces, en ese sentido, el sistema de justicia penal, pues tiene, o sea, la función que debe tener muy importante es la de este efecto disuasor, pues para no seguir permitiendo la impunidad. Pero o sea, pensando en que es, digamos, casi el eslabón final antes del sistema penitenciario. Pero antes de ese eslabón, pues tienes otros eslabones importantísimos como son el de prevención, como es establecer políticas claras de seguridad, como es tomar medidas pues en diferentes aspectos, porque el sistema penal es uno, pero todos los diferentes sistemas que tenemos se van enlazando entre sí. O sea, y realmente, pues sí, lo que estamos viendo en México me parece que sí es un efecto dominó en el sentido de que han fallado los diferentes sistemas. Y pues me lo imagino como estos videos donde literal arman los dominos y empiezas a ver que por todos lados se empiezan a colapsar uno tras otro. Pues me parece que es lo que estamos viendo en relación a México, no solamente en los últimos 10 años, incluso antes. O sea, lo que estamos viendo son las piezas que están colapsando una contra las otras y tenemos que pararlo en algún punto y lo tenemos que parar ya. Es que hay muchos factores. El tema de los adolescentes en conflicto con la ley es uno de los factores que estamos en el piso, o sea, estamos en las ruinas en temas de adolescentes en conflicto con la ley. Yo cada vez voy a más estados donde me deprimo más de ver el sistema donde si ya los tienes en reclusión por haber cometido un delito grave a un chavito de 14 años, todos tus focos tienen que estar ahí. ¿Va? Estás hablando de un chavo que ya está cometiendo delitos, que está en una edad de mucha vulnerabilidad y que va a volver a salir. Y luego puedes hablar también de las cárceles donde hay celulares, entra quien quiera con identificaciones falsas, si es que te piden identificación o no. Tienes los teléfonos de Telmex adentro de las cárceles, entonces todo el mundo y nadie hace una investigación. Entonces se operan cantidad de delitos y de homicidios desde adentro de la cárcel de una forma impresionante. O sea, que dices, es que por donde lo veas... Y se contamina. Y se contamina muchísimo. Yo aquí quisiera pues preguntarte, Saskia, ¿cuáles son las acciones que proponen en esta campaña en materia de prevención y de adolescentes? Terciaria. Definitivamente en materia de prevención terciaria, que estamos hablando ya de gente que está cometiendo delitos, tiene que ver con el sistema penal, tiene que ver con tener orden en el sistema penal, tiene que ver con toda esta parte de justicia, pero también tiene que ver con proyectos de prevención que existentes y programas que funcionen para los adolescentes que hoy están en conflicto con la ley. Ese rato mencionábamos uno, que tiene que ver con el crimen organizado. Ya está usando como modus operandi efectivo el jalar a niños y adolescentes. Tienen universidades, la Universidad del Mazo es una universidad real que está en la sierra, donde a los niños los meten ahí y les enseñan a ser sicarios desde una edad como muy temprana. ¿Qué está haciendo entonces la policía, la PGR, las instituciones que estamos haciendo para salvaguardar la integridad de estos niños y poder resguardarlos una vez que están ya dentro de este proyecto? ¿Cuánto dinero se le está invirtiendo, que es prácticamente 0 pesos, a nuestros adolescentes en conflicto con la ley? Y toda la parte de las políticas públicas, que Ceci muy bien lo decía, hacia los jóvenes. Pareciera que los adolescentes, ¿no? Mi papá siempre les dice aborrecentes, ¿no? La verdad, todos fuimos nefastos en la adolescencia. Y pareciera que legislativamente, también hablando de políticas públicas para intervenir con nuestros chavos que están en una edad bien vulnerable, si bien no son niños y no son gente de la tercera edad, están en una edad donde se siguen desarrollando y el que intervengamos en ese momento puede prevenir, como en el caso de esta chava que les platicaba. Ella empezó a delinquir y a matar a gente a los 11 años de edad. Hoy a los 20 está en la cárcel, pero tú escuchas la historia de los 11 a los 20 y hubo 0 intervención, ni de sociedad civil ni del Estado, para prevenir que ella llegara a matar a 150 personas. Ceci, nos quedan 3 minutitos y quisiera que nos hablaran de cómo ha sido la aceptación y si tienen marcados tiempos para ver algún tipo de resultados o implementación. Hemos tenido muy buena aceptación y participación por parte de funcionarios de todos los órdenes de gobierno y de todos los niveles, porque uno de los propósitos era no solamente
teorías e ideas que salen desde sociedad civil, sino desde todos los espacios donde se puede operar, ¿no? Entonces, hemos tenido muy buena participación por parte de instituciones federales como la CNS, la Comisión Nacional de Seguridad, el Secretariado Ejecutivo, PGR, a nivel local también, con el Comisionado Nacional de Seguridad de Morelia, en fin. Y ahorita estamos en una etapa de ir a buscar y sentarnos con las autoridades estatales y algunas autoridades municipales. Lo que estamos haciendo es generar una pinza, por así decirlo. No solamente es nosotros ir a sentarnos con ellos, sino también ya hay grupos locales donde tienen sus diálogos y su comunicación mucho más fluida con las instituciones de seguridad y justicia. Unas son las mesas de seguridad y justicia. Entonces, los tiempos son en estos 4 meses que quedan del año, es irnos a sentar con ellos y que ellos puedan asumir el compromiso y adoptar cierto cambio de políticas. Unas son muy sencillas, una solamente es redirigir la mirada y ser mucho más constantes y precisos en los esfuerzos. Y resultados, una de las cosas que tenemos muy presentes es que tampoco vamos a pedir resultados inmediatos fuera de la realidad. Somos conscientes de que se lleva tiempo para empezar a generar resultados, pero sí esperamos que en el plazo de conforme vayan implementando políticas, la curva del homicidio pueda ir viendo una mejora. Una reducción. Y un llamado a la sociedad, ¿no? Porque también decíamos, bueno, pues esta es una problemática que nos compete a todos. Hablábamos al principio del programa de la desensibilización que estamos viendo y pues un poco lo comentábamos, que también puede ser un mecanismo de defensa contra la realidad que estamos viviendo, pero sí como ciudadanos, no solamente como sociedad civil organizada, sino como ciudadanos cada uno de nosotros, tenemos pues que empezar con una comprensión y pues digamos que una solidaridad para con el problema, entender que este es un problema que está afectando pues a nuestro país y que realmente tenemos que pedirle a las autoridades pues que busquen una solución a todos los niveles, ¿no? Hablábamos del nivel municipal, del estatal, del federal, es que como ciudadanos demandemos que realmente pase algo para que esta situación y solidarizarnos y exigir, y eso va a ser desde la humanización. Del gobierno, ¿cuántas veces leemos una nota del periódico? Encuentran a 6 y automáticamente le dan la vuelta. Métanse a ver los nombres de esas 6 personas, ¿no? Son prácticas chiquitas de volver a entender. Es muy triste ver las marchas en México, cada vez son menos las personas en las marchas en México. Vemos a las fundaciones que son mamás desesperadas buscando a sus hijos. ¿Cuántos realmente los apoyamos? O sea, hay que forzarnos como sociedad civil a volver a humanizar la vida. Claro. Y entender sí que por instinto y por sobrevivencia no podemos dejar que nos aturda tanta nota fea, pero el que nosotros seamos indiferentes hace que las autoridades sean indiferentes. Exacto. También. Así es. Permite. Pues Gaby, Ceci, Saskia, muchísimas gracias por haber venido al programa. Estaremos muy al pendiente de los resultados y de verdad esperamos que podamos ver una curva descendente de estas cifras en homicidios. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.